Y la Asamblea calificó como fraudulentas, represivas y engañosas las elecciones en Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro. El correísmo se opuso a que el Pleno se pronuncie. Sí al pueblo venezolano. Hemos rechazado de manera contundente, como primer poder del Estado, cualquier intento de fraude que vaya en contra de la voluntad de los venezolanos. ¡Viva la democracia, señores! Esa fue la reacción del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, este martes, una vez que el Pleno, con 78 votos a favor, aprobó una resolución en la que expresa su respaldo al pueblo venezolano tras el reciente proceso electoral y en cuyo documento dice textualmente: rechazar de manera enérgica las elecciones presidenciales fraudulentas, represivas y engañosas en Venezuela, que han dado como resultado ganador al dictador Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. La resolución fue impulsada por la bancada de gobierno. Rechazo a las elecciones manipuladas por parte del régimen dictatorial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y además hacer énfasis en lo lamentable, lo vergonzoso e impresentable de que existan asambleístas correístas que están más bien avalando lo que incluso la comunidad internacional no permite ni justifica. El pronunciamiento del legislativo no contó con el respaldo de los asambleístas de la Revolución Ciudadana presentes, pues una parte de la bancada abandonó el salón una vez que inició el debate de este tema. Si van a venir acá a darnos lecciones de cómo hacer o cómo ver la integración regional, empiecen por ver la propia historia de la que este país cuenta y también con sangre. ¡Cuánta desfachatez! ¡Cuánta desfachatez! Un gobierno que no puede ni hacer un veto. Un veto no puede hacerlo porque se le pasan los tiempos. Esa es la realidad de Ecuador y nos vienen a hablar de democracia. La legisladora Ana Galarza de Construye, quien viajó a Venezuela el día de las elecciones, pero no se le permitió el ingreso, y el asambleísta del Partido Social Cristiano, Hamilton Intriago, criticaron una postura del correísmo. Si ustedes votan en contra de este rechazo al fraude electoral, estarán diciéndoles sí a los asesinatos que están pasando en Venezuela, sí a esta narcodictadura. ¡Abran los ojos, por Dios! Que Nicolás Maduro sea una persona no grata. Segundo, desconocer los resultados y desconocerlo como presidente. Si esta gente lo manejan todos, señores. En la resolución, entre otras cosas, se pide también la intervención de la ONU y la OEA ante lo que ocurre en Venezuela. El denunciado colaborador de Leandro Norero, Daniel Salcedo, recibió una sentencia de 40 meses de cárcel por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. Este miércoles se desarrollarán los últimos 3 procedimientos abreviados. En un vehículo militar y con un fuerte contingente fue trasladado el colaborador y amigo del narcotraficante Leandro Norero, Daniel Salcedo, a la Corte Nacional de Justicia, donde recibiría su condena dentro del conocido caso Metástasis. Como autor del delito de delincuencia organizada, el conjuez Manuel Cabrera impuso una condena de 40 meses de privación de libertad. La disminución del quantum de la pena en relación a la situación jurídica del ciudadano Daniel Salcedo ha sido importante. Él ha estado de acuerdo. Durante la audiencia, el fiscal general subrogante Wilson Toainga presentó 65 elementos de convicción para demostrar que Salcedo gestionaba sobornos a operadores de justicia para beneficiar a Norero. Incluso tramitó procesos para 11 privados de la libertad más. Se expuso que su rol no solo quedó allí, pues asesoró al narcotraficante para crear compañías para lavar dinero y le recomendó una estrategia médica para conseguir un habeas corpus. Su participación, sin embargo, pasó de líder a colaborador. Daniel logró aportar información vital que ha servido de sustento en varios procesos y va a servir de sustento en condena como un medio de prueba en el proceso purga, que efectivamente fue en donde compareció el ciudadano Salcedo, de que efectivamente él pagaba por beneficios, por acciones, por trámites judiciales. Al momento, Daniel Salcedo cuenta ya con una sentencia de 13 años de prisión como autor del delito de lavado de activos. Tiene además 4 procesos penales abiertos. En esta causa figura como testigo protegido. Esta se convierte en la 10ª condena que hasta el momento suma el conocido caso Metástasis. Las últimas 3 por procedimiento abreviado se desarrollarán este miércoles a partir de las 8:30. Se trata del exagente de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, Cristian Reinaldo Chauca, el abogado en libre ejercicio, César Manuel Ácaro, y el ex juez de la Sala de la Corte Provincial del Guayas, Adolfo Richard Gaibor. Los 36 procesados restantes deberán enfrentar a la justicia mediante un procedimiento ordinario.
La exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villarreal, procesada por el caso Purga, fue detenida en España cuando intentaba casarse. Según las autoridades, su extradición podría tardar 4 meses o más. La ministra del Interior, Mónica Palencia, sostiene que la lucha contra la impunidad continúa, aunque eso le signifique más juicios políticos. Durante 3 meses logró evadir a la justicia. Sin embargo, la mañana del lunes 30 de julio, con la colaboración de Interpol, se logró la detención de Mercedes Villarreal, exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas, procesada por el caso Purga. Pieza clave operadora de esta red para obtener fallos de intereses políticos, sancionando jueces que no sacaban las sentencias a su favor. Archivaba sumarios disciplinarios para beneficiar a jueces cuestionados. La policía logró dar con su paradero porque intentó contraer matrimonio con un ciudadano español. Y es a quien, por intermedio de la identificación de la fecha de la cita asignada a la pareja de la ciudadana Villarreal, la unidad de fugitivos de la OCN de Madrid identifica al ciudadano y por medio de él se llega a la ubicación de la señora. Ahora las instituciones están activadas para el proceso de extradición. Un aproximado es 4 meses, pero vemos casos en los cuales logran con algunas estratagemas dilatar esa venida al país. La ministra del Interior, Mónica Palencia, sostuvo que esta es una clara muestra de que la lucha contra la impunidad continúa. Con la captura de esta persona, la investigación judicial podrá avanzar y podrá, ojalá, evidenciar la influencia política en la justicia y sus vínculos con el narcotráfico. Y ratificó que la tarea persistirá en ese sentido, aunque le signifique más ataques en el legislativo. Por esos duros golpes a las mafias narcopolíticas es que se presentan toda clase de juicios políticos sin fundamento, porque saben perfectamente que nuestra gestión le es incómoda a las mafias y cuando se busca impunidad no pueden contar con nosotros. 25 personas son procesadas solo por el caso Purga, que develó el entramado de corrupción en la justicia de Guayas. Este martes, agentes metropolitanos de tránsito realizaron operativos de control de velocidad sancionatorios y preventivos. Un ciudadano extranjero fue detenido por rebasar el límite de velocidad permitido en la zona urbana de la capital. María Gracia Chacón nos cuenta los horarios y novedades en este primer día de controles. ¿Cómo estás, María Gracia? ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Desde la mañana de este martes, agentes metropolitanos de tránsito salieron a las calles en Quito justamente a realizar operativos de control de velocidad sancionatorios y preventivos. Estos se realizarán los días martes, jueves y viernes en el horario de 5 a 7 de la mañana y también de 4 a 6 de la tarde, por ser los horarios y también los días con mayor índice de accidentes de tránsito en Quito. Nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez ha preparado un reportaje y nos cuenta más. En este momento, de acuerdo a lo que establece el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal, usted ha excedido fuera del rango moderado de la velocidad. Y en ese sentido, me permito informar que usted en este momento se encuentra en calidad de aprehendido. De esta manera era sancionado el primer conductor, quien a través del cinemómetro marcó 64 kilómetros por hora en la avenida Quitumbeñán, en el sur de Quito. En este sector el límite de velocidad es de 50 kilómetros por hora, es decir, esta persona rebasó el rango moderado, recibió una multa de $460, 10 puntos menos a la licencia de conducir y 3 días de cárcel. Y de acuerdo a eso se le informa cuál es el procedimiento que se va a seguir, desde la lectura de los derechos, del traslado a la zona de aseguramiento temporal para el juzgamiento correspondiente. En una hora de operativo, otros 6 conductores recibieron una sanción económica de $138 debido a que circulaban en un rango entre 50 y 60 kilómetros por hora. Ellos son conscientes de que incumplieron la normativa. Está bien, si es que ya nos avisaron, pues teníamos que tomar las medidas, salir con tiempo y evitarnos estos contratiempos. Toca ahorita salir con más tiempo nomás. ¿Reconoce que la falta de tiempo, salir tarde, hace que incremente la velocidad? Sí, o sea, es creo que el principal motivo. En lo que va del año, Quito registró cerca de 2.100 siniestros de tránsito, cifra que preocupa a organizaciones como Bloomberg, quienes donaron los cinemómetros, equipo que aseguran sus representantes están homologados para un correcto funcionamiento. ¿Qué
además son sistemas efectivos y seguros. La gente debe estar también confiada de ese tema. La autoridad añade que una vez que el cinemómetro detecte un vehículo a exceso de velocidad, la información sube al sistema y alerta de la sanción, lo que evitaría que se registren actos de corrupción. Nueva pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. La Presidencia demandará la inconstitucionalidad de la promulgación de la ley de lavado de activos y califica a la Asamblea de arbitraria por haber enviado el texto a registro oficial cuando su veto sí estaba dentro del tiempo establecido por la ley, dice el Ejecutivo. Los líos entre el Ejecutivo y el Legislativo no cesan. Luego de que la Asamblea enviara a publicar en registro oficial la ley de lavado de activos, señalando que el veto del primer mandatario fue presentado fuera de tiempo, la Presidencia respondió con este comunicado, en donde anuncia que demandará la inconstitucionalidad de este acto y además señala: el veto tenía el objetivo de que la designación del director de la Unidad de Análisis Financiero sea una decisión técnica y que no caiga en intereses políticos, observación que hoy es arbitrariamente desconocida por el Legislativo. Pueden presentar las acciones constitucionales a partir de lo que dice el ordenamiento jurídico. La particularidad es observar si ha habido algún vicio de inconstitucionalidad en el procedimiento y particularmente considero que no. Lo que correspondería a este momento es más bien presentar un proyecto de ley reformatorio, algunas disposiciones de las que contenía el veto que había presentado de manera extemporánea. El presidente de la Asamblea dice que solo cumplieron la ley. El derecho de él pedir lo que él quiera. Simplemente acá cumplimos con la ley porque a 30 días el plazo, eso está a destiempo, eso es todo. Si queremos forzar las cosas, eso no lo vamos a permitir. Según el Legislativo, el veto debía llegar hasta la medianoche del 24 de julio, pero fue presentado el 25. La presidencia, en cambio, asegura que el 25 era la fecha máxima en que debía hacerlo, por lo que según ellos es oportuno y la Asamblea estaría actuando contra la buena fe. Los asambleístas oficialistas no lograron justificar este nuevo veto fallido, mientras que desde otros sectores lo califican como errores recurrentes de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. El Ejecutivo está en su derecho de hacer valer el tema constitucional. Y el presidente de la República debería ya tomar decisiones mucho más drásticas en el área jurídica, que es la que le está llevando a cometer varias omisiones. Hace apenas 10 días la Asamblea le devolvió al presidente el veto a la ley del IES, pues ya había enviado un veto anterior, lo que constitucionalmente no se puede hacer. El Banco Central del Ecuador y la Policía Nacional alertan a la ciudadanía sobre la circulación de billetes falsos con un sofisticado nivel de impresión. Carlos Acoto nos explica cómo detectarlos. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Así usted puede evitar ser víctima de una estafa. Vamos a revisar los mecanismos de seguridad del billete de $20, uno de los de más alta denominación que circula con frecuencia en el país. Primero, verifique que del lado izquierdo del billete hay una secuencia de 11 letras y números. Aquí es importante mirar que la segunda letra coincida con la primera de la línea de abajo. También puede comprobar la autenticidad del billete tocando el relieve de la imagen que aparece en el centro y también verificando que el número de la esquina inferior derecha cambie de color al moverlo. A contraluz también puede verificar otras seguridades. Del lado izquierdo una cinta de seguridad que aparece de extremo a extremo y del lado derecho una marca de agua con el rostro del personaje que aparece en este billete. Son las recomendaciones que dan las autoridades ante la alerta encendida por la circulación, nuevamente, de billetes falsos. Se lo contamos. G5 es el código que utilizan las autoridades para referirse a estos billetes, caracterizados por ser muy similares a los reales. Son impresos en papel moneda que obtienen de billetes de menor valor o de otros diferentes al dólar. Así, por ejemplo, convierten un billete de $1 o de bolívares en uno de $20. Utilizando también elementos químicos con la finalidad de quitar las tintas que vienen de fábrica y darle otra denominación al dinero. Algunos de estos billetes han sido detectados por usuarios en redes sociales donde se presume también que se estarían ofertando. El objetivo, introducirlos a través de transacciones pequeñas, pero también mediante redes de prestamistas. Algunos logran pasar la prueba de marcadores de detección, pero aún pueden ser detectados si se verifica en detalle las seguridades visuales y táctiles. El Banco Central pide a la ciudadanía tomarse el tiempo necesario para hacerlo. Toque, mire, gire. Si se detecta alguno, la policía recomienda no romperlos ni perforarlos.
inmediatamente llamen a la Policía Nacional a través de nuestros sistemas de alerta, el ECU 911, el 131, el 1800 delito, con la finalidad de investigar su origen. Y es que son evidencia de un delito, uno tipificado en el artículo 304 del Código Orgánico Integral Penal, sancionado con entre 1 y 3 años de prisión. Seguimos este martes de Orellana. Se vinculó a 2 nuevos sospechosos al caso de femicidio de la subteniente Pamela Atti. La Fiscalía señaló a la capitán Vaca y al subteniente Fierro como presuntos cómplices en el caso y por ello pidió prisión preventiva para los 2 uniformados. Pero esta no fue otorgada por el juez. La audiencia se suspendió y se fijará nueva fecha para tratar la revisión de medidas cautelares para los 4 procesados solicitada por su defensa. La Policía Nacional investiga el asesinato de 5 personas dentro de una bodega clandestina de contenedores en el recinto Petrillo, en Guayas. 3 de las víctimas mortales tenían antecedentes penales por robo y tenencia de droga. La masacre ocurrió aproximadamente a las 3 de la madrugada de este martes, en esta bodega localizada a 3 kilómetros de la vía principal de Petrillo. Según información proporcionada por la Policía Nacional, los 3 sicarios ingresaron por la parte de atrás del predio. Y con la colaboración de 2 personas que cumplían como celadores en la parte de la entrada principal, abaten a 5 de las personas que se encontraban al interior de estos predios. 3 de las víctimas mortales fueron identificadas como Torres Caicedo Víctor Francisco, Calderón Rodríguez Christopher Israel y Contreras Olvera Freddy David. Las otras 2 víctimas aún no han sido identificadas. La persona abatida es el dueño del mismo con el hijastro, uno de los conductores de los cabezales que había aquí y 2 personas que fungían como celadores. Se confirmó además que el dueño de la bodega, su hijastro y el conductor tenían antecedentes penales. El móvil de la masacre respondería a un ajuste de cuentas por tráfico de droga. En este predio contaminaban contenedores bajo la fachada de que hacían labores logísticas a los transportistas pesados. Para no dejar evidencias, los sicarios se llevaron el CPU con el registro de todas las cámaras de seguridad.